¿Qué tal? Un día más ya estamos con ustedes aquí, tal y como lo prometíamos la semana pasada a través de la televisión de Motril, a través de la Alquería, con esta máquina del tiempo que nos gusta a nosotros conducir y manejar para llevarles a ustedes a otras épocas de la historia, a otras épocas de nuestro municipio, donde pues le podemos contar pues eso, pues muchas de las anécdotas, de las leyendas, de las historias que al fin y al cabo sucedían en nuestro municipio. Estamos centrados en la actualidad de nuevo en nuestras calles. Ya les decíamos la semana pasada, les hablábamos de la importancia, ¿no?, de descubrir, de saber, de saborear en definitiva a nuestras calles, la importancia que tienen a través de toda la información que podemos recoger pues de la estructura de las mismas, porque al final, bueno, pues la sociedad, ¿no?, vivía prácticamente pues en la calle, por supuesto en nuestras casas, pero al final la calle es el escenario, ¿no?, de las costumbres de nuestra gente, y nos da muchísima información que hemos sacado pues de datos, de documentos importantísimos, algunos que veíamos la semana pasada, pues del 1498, otros más adelante, en fin, la verdad que hemos tenido información privilegiada, alguna que todavía nos falta por ir descubriendo, y lo haremos aquí en nuestro programa de la Alquería, pero bueno, mucha que ya tenemos y que la estamos compartiendo con todos ustedes. Nuestras calles, conocíamos un poco también las estructuras, el porqué, cómo ha ido creciendo Motril, y vamos a ir directamente al grano ya en el día de hoy, a condensarles el nombre o la importancia de esos nombres, de la toponimia, precisamente de todas esas calles que al fin y al cabo también nos da muchísima información. Y yo estoy seguro que también a ustedes lo que les apetece es saber, bueno, pues cómo se llamaba mi calle, cómo era antiguamente, el porqué de ese nombre, qué significa tal nombre o cual que todavía luce en algunos de los sitios de nuestras calles. Y a partir de ahora, pues en este programa nos vamos a ir centrándonos. Hablábamos de la importancia de don Manuel Domínguez, bienvenido, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y darnos tanta información. Hablábamos de la importancia, primero de la estructura en el programa anterior, la importancia de la estructura, toda la información que nos da, incluso teníamos aquí un texto de cómo hablaba Bedmar pues eso, ¿no?, de cómo se conformaba Motril en aquel entonces, ¿no? Sí, y es muy curioso, ¿no?, porque este plano incluso nos puede mostrar cómo evolucionan las ciudades, calles que hoy no existen o que están de manera estructurada distinta, es decir, el urbanismo importa, ¿no?, el urbanismo es una cosa viva. Hay algunas que se han mantenido tal cual, es decir, por suerte, y otras zonas pues que nada tiene que ver. Nos podríamos imaginar, por poner algún ejemplo, ¿no?, aquí tenemos la Plaza de la Libertad. En 1845 en la Plaza de la Libertad no había una plaza, había dos. Es decir, que curiosamente la tenemos aquí y aquí. Dos plazas de la Libertad, o sea, aquí una y en la calle Tahona, que daba lugar a la Plaza del Sol, que era mucho más grande que la actual, o una calle que llegaba desde la Plaza de la Libertad, o de lo que hoy es la calle Jazmín, hasta la Rambla de Mahón, que hoy tampoco está. Otra calle que atravesaba del Camino a las Cañas, la calle del Vicario Viejo, que llegaba hasta la Plaza de las Campaneras. Y uno dice, pues evidentemente el urbanismo es importante. Es verdad que en términos generales el urbanismo, o por lo menos las calles antiguas, han variado poco. En Motril es verdad que Motril ha cambiado mucho desde los años 60 para acá. Hasta los años 60 prácticamente esta estructura urbana se mantuvo. Pero de los años 60 el boom de la construcción hizo que se macizara el núcleo central. Con lo cual se derribó todas las estructuras antiguas, se ampliaron las calles, entrantes, salientes, no sé cuánto y tal. Se modificó el trazado urbano, aparte de la visión urbana o arquitectónica de la ciudad. Motril estuvo, en vez de construir fuera, pues construyó dentro del núcleo, con lo cual nos cargamos todos los edificios históricos que había, y también se modificaron los trazados urbanos. Pero hay bastantes calles que se han mantenido en su estructura a lo largo del tiempo. Tampoco sabemos muchos datos, cuesta mucho saberlo, ¿no?, porque las descripciones que los documentos antiguos las hacen la gente que los escribe en su concepto de calle de cuando ellos vivían.
Y ahora, 300 años después, a ver cómo se imagina uno cómo era la calle, en cómo la describía la persona que la describió 300 años antes. ¿Qué ha cambiado, no? ¿Qué ha cambiado? Por eso muchas veces es más complicado saber los trazados que la toponimia. La toponimia es más fácil porque quizás se ha mantenido más. Hoy a lo mejor quien pasa por la Puerta de Granada, la calle Puerta de Granada, es más estrecha de lo que es hoy. Es decir, seguramente pasaba un carro y poco más, ¿no? Es decir, que hoy en el concepto de urbanismo pues lo podemos ver perfectamente en los planos. Y hay cosas que han cambiado. Es decir, hoy la Plaza de la Victoria posiblemente es más pequeña que era en su momento cuando se hace este plano del siglo XVIII. Es cierto que tenemos muchos documentos, sobre todo de aquí hacia atrás, ¿no? De documentos, papeles, vamos a decir individuales, pero es verdad que cuando llega el catastro de Ensenada, el primer catastro oficial, ¿no? Que se va haciendo, es el primero que nos da un testimonio fidedigno, claro, ¿no? De lo que existe. Es un tema muy interesante porque son los impuestos y entonces el Estado no se casa con nadie. Es verdad que hay muchas cosas falseadas en el catastro de Ensenada, la gente ocultaba cosas, como es lógico, ¿no? A lo mejor la gente decía, en vez de que la casa tenía 20 varas de fachada, pues decía que tenía 14, ¿no? O 15, porque en función de la superficie de la casa, pues ahí pagaba, ¿no? El caso es que hubo ocultamientos y tal, pero sí que es verdad que el catastro es un elemento. En el catastro de Motril, en 1752, está perfectamente recogida todas las 6.000 o por ahí, no me acuerdo el número exacto de casas que había en Motril, todas y cada una con sus medidas, su fachada y su fondo, y sus propietarios y sus lindes. Con lo cual, pues nos permite conocer, un poco es difícil saberlo, porque claro, si te dan el ancho y el fondo, pues y ahora ya cómo está la casa, a la izquierda puesta a la derecha, a la izquierda de frente, limita con, y además usaban cosas que ellos conocían. Pues limita a Poniente con la casa de fulanito de tal. Y bueno, ¿y quién era fulanito de tal? ¿Y cuál era la casa de fulanito de tal? A veces es muy complicado, pero sí que es verdad que ayuda bastante a conocer el urbanismo y la propiedad urbana y rústica, por ejemplo, claro, ¿no? Es decir, la tierra del Motril de aquella época. Claro, es complicado también sacar todos esos datos, como decía don Manuel, porque a lo mejor decía, la farmacia de tal, pues es que lindaba con la casa de no sé qué, no sé cuánto, pero si ya no tenemos cuál era la casa de no sé qué, no sé cuánto, no sabemos dónde podemos encontrarla. ¿Dónde estaba? Bueno, pues ya en el programa pasado ya le decíamos que hacíamos un poco la semblanza, ¿no? de la importancia de los nombres de las calles, de la importancia de los trazados, de la importancia política, ¿no? en el pasar de los años y cómo bueno, pues va sucediendo toda esa estructura pues de política en política, o por qué unas calles estaban en un sitio o en otra. En fin, el caso es que aprendíamos sobre todo que al final es un testimonio, es un patrimonio cultural que, bueno, jamás debe de perderse. Y en eso estamos nosotros, aquí en la Alquería, para acercarle sobre todo también la importancia de la toponimia. Como decía don Manuel Domínguez, el nombre de las calles, el por qué, porque también ellas nos dan una información brutal de las costumbres, de las formas, de los intereses, de los sucesos que ocurrían en nuestro municipio. Vamos a empezar en el día de hoy con la Plaza de España, que también a lo largo de la historia ha tenido muchísimos nombres. Bueno, y además es la plaza principal de Motril, lógicamente, desde época musulmana, es decir, desde que conocemos la ciudad, la plaza de lo que hoy conocemos como Plaza de España, pues evidentemente ha sido el centro de la ciudad. Es verdad que administrativamente el ayuntamiento musulmán y la mezquita mayor y la cárcel y tal no estaba en la Plaza de España, estaba en la calle Zapatero, donde estuvo el ayuntamiento musulmán, y es a partir del siglo XVI cuando se lleva a la Plaza de España. Seguramente la Plaza de España era el zoco, en época musulmana sería el zoco, junto con otro zoco que estaría en lo que hoy en la plaza parece, en la Plaza de los Agustinos, la Plaza de la Victoria. Sí, pero tenemos ahí la puerta de entrada a Motril también, que es la puerta de Granada, entrábamos. Lo que sí que es verdad es que a partir de que se construye el ayuntamiento, que está en el mismo sitio que estuvo
desde la primera vez que se construye en el siglo XVI. No es este el que tenemos, no es el que hay hoy, sino otro anterior que voló, tuvo una explosión, un polvorín en 1620 y no ha quedado absolutamente nada del ayuntamiento. Y este se hace, modificado lógicamente en la actualidad, se hace en el siglo, a la segunda mitad del siglo XVII, las placas lo cuentan todavía. La plaza también adquiere un papel no solo político, sino que un papel religioso, cuando a principios del siglo XVI, 1514-15, se abre la iglesia mayor de la Encarnación. Empieza a crearse no solo el núcleo político, sino el núcleo religioso, fundamentalmente religioso. Y la plaza, pues evidentemente, empieza a llamarse Plaza de la Villa. Motril no es ciudad hasta la segunda mitad del siglo XVII, antes era villa. Desde que se conquista era villa, y por eso se llamaba la Plaza de la Villa, no la plaza de la ciudad, la Plaza de la Villa. Y lógicamente, pues esto, al tener aquí iglesia, ayuntamiento, pues se convirtió en la plaza pública más importante de Motril. Es más, en esta plaza existió incluso un mesón de la reina Aiza Lahorra, musulmana, que después pasó a Francisco Ramírez de Madrid. Existieron muchas tiendas. El único sitio de Motril donde se podían abrir tiendas, se podría vender el pan exclusivamente en esta plaza, y empezó a llamarse, pues lógicamente, Plaza Pública, Plaza Mayor. Plaza Mayor, quizás a partir de que se derriba en finales de la década de los 80 del siglo XVI, toda una hilera de casas en esta zona, este lateral, toda una hilera de casas, para darle más amplitud a la plaza. A la propia plaza. Hay falta, aquí debió haber una calle y unas casas, que el ayuntamiento expropio y derribó para hacer más grande la plaza. La plaza está concebida como una plaza de defensa, es decir, considerando que los motrileños construyeron su iglesia mayor con dos funciones, una la de iglesia, como es lógico, y otra como fortaleza, la plaza delantera a esa fortaleza tenía que estar pensada como un elemento de defensa ante el último bastión de la defensa de Motril, que era la iglesia mayor. Si la vemos, es un castillo, es decir, la vemos, es una iglesia fortaleza absolutamente. Tiene troneras, y lo que le falta, ¿no? Porque se ha derribado hasta las murallas que la rodeaban y tal. Por lo tanto, indudablemente la plaza tiene esa forma. Tiene entradas estrechas y muchas veces en zigzag. Por ejemplo, la parte sur de la plaza, la que entra por la calle Romero Cibantos, es estrechísima. La parte del Calderón, donde está el Calderón, es estrecha. La parte de la Puerta Granada, seguramente más estrecha era antiguamente que ahora. La parte de la Plaza Trinidad, calle Comedia, pues no la calle San Rafael, que se abre más recta y más moderna, ¿no? Pero la antigua calle, que era la calle Comedia, quizás absolutamente para entrar a la plaza. Claro. ¿Por qué? Porque había que defender. El motivo de estrechar la posible llegada de ataque. La posible llegada de enemigos que permitirán defender ese último bastión, ese último sitio donde estaba el ayuntamiento, donde estaba la iglesia, indudablemente con entrada. Es más fácil defender una puerta pequeña que una puerta grande, pues ese es el planteamiento. Aquí tenemos un dibujito de la Plaza de España en el siglo XVIII. La plaza principal, ahí pone plaza principal o plaza mayor. Aquí sería la parte donde está el Calderón, esta fachada está el Calderón, como podéis ver es una cosa totalmente distinta. Esta es la fachada de la parte de poniente. Está bien. Aquí estaría la Lóndiga y la carnicería de Motril, que seguramente sería esta, alguna bastante bien. Que en esta foto sería esta parte. Aquí estaría la iglesia mayor y en este lado que no se ve, el ayuntamiento. Es decir, que indudablemente es una plaza bastante una plaza mayor, es decir, la plaza pública. Se llama siempre así, o plaza principal, o plaza pública, o plaza mayor. 1876
Se aprueba la Constitución después de la restauración, después de la Primera República y después de todos los líos de la Revolución Cantonal en 1873. Se restaura el régimen de los Borbones en España, llega Alfonso XII al poder, apoyado por Cánovas del Castillo, el político malagueño del Castillo, y se aprueba una Constitución, una nueva Constitución española, de las muchas que se habían hecho, porque en España es un país con una historia constitucional muy larga, y se hace la Constitución de 1876, que es la Constitución que más ha durado en la historia de este país. Políticamente, cambio de nombre, Plaza de la Constitución de 1876. Es el nombre que se llamó la Plaza de España desde 1876, seguramente hasta 1924, 23-24, en el que se intenta ponerle Plaza Primo de Rivera, pero parece que no triunfa, porque en 1923 el general don Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado, establece la dictadura de Primo de Rivera. Los ayuntamientos que entran en esa época son ayuntamientos de la época de la dictadura, y lógicamente la política, acordaros que el ayuntamiento está ahí, en la Plaza de España, pues le ponen, lógicamente, o intentan ponerle Plaza de don Miguel Primo de Rivera. Parece que no triunfa, que popularmente seguía siendo llamada Plaza de la Constitución. 1931, 14 de abril de 1931, la República, la Segunda República Española. La política, de nuevo, influye en la historia de la plaza de la República Española. Es normal que durante esos tiempos republicanos, pues los republicanos le pusieran a la plaza principal de Motril, le pusieran el nombre de la plaza de la Segunda República. La Segunda República. Guerra civil, Motril, bando nacional, año 37, ocupan los nacionales Motril, y automáticamente le quitan el nombre de la Plaza de la República y le ponen Plaza de España, que es el que se mantiene en la actualidad. Ha sido el escenario de todos los problemas políticos, sociales, económicos de la ciudad. Religiosos de todo. Procesiones de todo tipo. Huelga, manifestaciones. Corpus, Semana Santa, huelgas, manifestaciones, problemas cañeros, problemas políticos, proclamación de la Primera y de la Segunda República, revoluciones, invasión de los franceses. Ha sido el centro, fusilamiento, en la Plaza de España han fusilado gente, no de la guerra civil, sino de la guerra de independencia. Es decir, que indudablemente ha sido el centro político y administrativo de la ciudad, con lo que conlleva franceses, golpes de Estado. Cuando alguien daba un golpe de Estado en Madrid, pues Motril tenía su reflejo, la gente salía. Tiroteos, por ejemplo, en 1873, un tiroteo inmenso entre el alcalde y sus partidarios encerrados en el ayuntamiento y sus enemigos en las zonas enfrente. Se liaron a tiros, 5 horas pegándose tiros, como si fuera el oeste, o una cosa así. Es decir, que indudablemente ha sido escenario de alteraciones públicas pidiendo pan. En el siglo XVII, cuando las alteraciones andaluzas las revoluciones andaluzas del siglo XVII, ha sido escenario de manifestaciones religiosas pidiendo a la Virgen de la Cabeza, Nazareno y tal, que se acabe la epidemia, los terremotos o la historia. Es decir, en la Plaza de España tiene un pedazo de historia detrás impresionante. Yo diría que no para un libro, sino para 3. Es decir, estudiar, contar la historia de la Plaza de España y de lo que ha ocurrido en la Plaza de España daría lugar a la historia de Motril, a una historia de nuestra ciudad, teniendo como protagonista este espacio urbano que no es muy grande, pero sí que está cargado de la historia local de la ciudad, pues desde siglos. Es decir, aquí ha ocurrido de todo. Es decir, hasta pelearse los militares con los regidores, espadas en mano. Ha sido un desastre de intentar pegarle fuego al ayuntamiento en época de la guerra de independencia, de asaltos,
de peleas políticas, de manifestaciones cuando la caña no iba bien, es decir, que es indudablemente de proclamaciones de la Primera República, de la Segunda República, es decir, que ha sido pues un escenario que daría, yo siempre digo lo mismo, no por libros, sino para atrás. Para una enciclopedia casi. Una enciclopedia. De hecho, aquí casi que lo estamos consiguiendo en nuestra alquería, porque fíjense que llevamos ya más de 150 programas dedicados a la historia de Motril y muchas de ellas se condensa, como dice Manuel Domínguez, precisamente en esta plaza. Es verdad, perdóname Alberto, es verdad que se ha modificado como todo, ¿no? Es decir, si hoy la vemos, indudablemente la fachada del ayuntamiento no sería la misma. Nos podemos imaginar el ayuntamiento con dos torres en los laterales, esta es la fachada principal, una torre aquí y otra torre aquí, que hoy no están, o la fachada de la iglesia, que es distinta, por ejemplo, en esta foto, en esta. Claro, esta ya es diferente. Es decir, tenemos una nave por delante. Además, la Capilla de los Dolores, capilla, que estaría aquí, también aquí y en esta zona. El polvorín de 1938 acabó con esta. Incluso, pues en otras épocas, alcaldes como Pedro Moreu la embellecieron, le pusieron sus banquitos, sus árboles y tal, o la colocación de la estatua del cardenal Belluga en el centro, casi como un ajedrez colocándose. Es decir, que en es verdad que el urbanismo ubicaciones. se ha modificado, se han derribado casas, se han creado casas nuevas y tal, y hoy cualquiera foto de estas antiguas con la realidad actual ha cambiado radicalmente, pero sí... Incluso recuerdo que teníamos una callecita aquí. Claro. Entre el ayuntamiento y la calle de la cárcel, sí, ¿no? Que después en la época de Escribano, el ayuntamiento compra esta casa y une las dos casas y cierra la calle de la cárcel, ¿no? Pero sí que es verdad que el concepto de plaza está perfecto y su toponimia la conocemos completa. Totalmente de acuerdo, porque al final normal que vaya cambiando un poco la fisonomía, aunque la plaza sigue estando desde, como decía don Manuel Domínguez, pues desde ese zoco, ¿no? tan antiguo, luego pues escenario de tantas y tantos sucesos. Plaza de la Villa, Plaza Pública, Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, políticamente, luego Plaza Primo y Rivera, aunque duró bastante poco, Plaza de República y finalmente, como no, pues casi en toda España, nunca mejor dicho, pues Plaza de España, las plazas principales de cada uno de los municipios. Vamos a continuar porque, lógicamente, hoy vamos a ir dando argumentos de muchas de esas calles y cercanísima a esa Plaza de España y como entrada precisamente a esa plaza principal está Puerta de Granada, donde en principio pues teníamos ahí ubicada pues, uno de los postigos principales de entrada a nuestro municipio, que era la Puerta de Granada. Sí, ahí la tenemos, puerta de la calle de la Puerta de Granada. A partir de 1528, Motril se amuralla. Le costó mucho. Es verdad que parece que en época musulmana Motril estaba amurallado. Es decir, que tenía una estructura de defensa que no conocemos bien porque no hay prácticamente documentos. Y en 1499, esa muralla musulmana de Motril y el castillo del Cerro, la alcazaba que había en el cerro, es mandada a derribar por los reyes católicos. Y en 1528, ante la necesidad de defenderse de los ataques fundamentalmente piráticos, Motril está muy cerca de una costa muy hostil, la costa del norte de África, muy hostil a la corona española, donde mucha gente vivía de la rapiña, de los ataques piratas y tal, pues tiene que defenderse de alguna manera. Y en 1528, por fin, la corona le permite o le da los dineros suficientes para que se amuralle, es decir, para que se construya una muralla que, empezando desde el sur, es decir, del Hospitalico prácticamente, de la Plaza de Tenería actual, pues recorriera todo el entorno del núcleo principal de Motril. Los barrios no se amurallaban, evidentemente. El entorno principal de Motril, y colocaban pues una serie de puertas de entrada y salida a la ciudad. La puerta de entrada a Motril por la parte de Levante, es decir, por la carretera de Almería, de Castelldeferro, era la puerta de Santiago, la puerta de Castelldeferro en la calle Zapatero. Si subimos para arriba... Enfrente prácticamente de Jardinillo. Enfrente de Jardinillo. Si vamos para arriba, la otra puerta de entrada
estaría el Postigo de Bea, en la calle Comedia, allí en el cruce de la calle Comedia, que seguramente en donde está la calle Comedia estaría el Postigo, una puerta más pequeñita, por eso se llama Postigo, no puerta, y después pues tendría todo el recorrido de la defensa de la Iglesia Mayor hasta llegar a la Rambla del Manjón, donde se construye otra puerta de entrada en el camino, de entrada al camino desde Málaga, desde Salobreña a Motril. Porque no se entraba por el camino a Las Cañas, se entraba por la calle San Francisco. Lógicamente, esta calle es la Rambla del Manjón. Aquí habría una puerta de muralla que está descrita y que se derriba en el siglo XIX, después de los terremotos, porque se queda en mal estado y la derriban, y esta es la calle de la Puerta de Granada. Una calle que se convierte en las calles principales de Motril, si es que por aquí pasaba todo el mundo que entraba a Motril, para llegar al núcleo principal, que era la Plaza de España. Presumiblemente sería un poquito más estrecha, ¿no? Seguramente algo más estrecha. Seguramente hay entrantes y salientes en esta calle, pues que denotan que seguramente hay zonas más estrechas. Es posiblemente la primera calle que se empiedra en Motril. Por eso se le conoce en el siglo XVI también con el nombre de calle empedrada. La calle empedrada. Posiblemente porque es la primera calle que se empiedra en Motril. También se le conoce con la calle del Mesón de la Puerta de Granada, porque más o menos a esta altura existió un mesón que fue muy famoso en el Motril se crea por lo hace un sacerdote, Lamas de Herrera, Francisco Lamas de Herrera. Lo hace en el siglo XVI y a principios del siglo XVI, después lo compra Alonso de Contreras y ya fue de la familia Alonso de Contreras, de los Luque posteriormente. El mesón duró hasta los años 70, estuvo en esta calle hasta los años 70 que se derriba, definitivamente. Derribamos un mesón de principios del siglo XVI, una posada de principios del siglo XVI que todavía estaba en esta calle para construir un bloque de pisos en esta calle Puerta de Granada. Evidentemente, la calle Puerta de Granada conformaba pues, la historia de Motril, daba a la calle San Francisco, la Rambla del Manjón, tenía su puerta de muralla que se cerraba y se defendía, tenía el ancho para permitir que entrara un carro, y conectaba, pues como es lógico, conectaba con el centro neurálgico de la ciudad, que era la Plaza de España. Ahí tenéis una foto del siglo XIX, el empedrado seguramente no sería muy distinto al que hubo más antiguo. El caso es que la calle ha variado muchísimo, es decir, el trazado posiblemente se mantenga casi el mismo, pero está claro que la calle Puerta de Granada es un nombre que se mantiene desde el siglo XVI. Podemos decir que en un momento determinado se conocía popularmente como la calle empedrada o la calle del Mesón, pero durante siglos todo el mundo la definió con ese nombre que hoy se conoce todavía como la calle de la Puerta de Granada. Nos recuerda a la muralla de Motril y a las puertas de muralla de Motril. Además, me parece un nombre precioso, además, para una de las calles, como decíamos, más principales y más importantes, ¿no? Porque era la que daba entrada, lógicamente, a esa zona que explicábamos hace un momentito, que es la Plaza de España, esa zona tan importante. Y además también tiene que estar defendida, lógicamente, con su puerta, su postigo de entrada, para no permitir el acceso a cualquiera, y mucho menos a los ataques. Bueno, pues hasta aquí en el programa de hoy también. Ya hemos llevado a la Plaza de España, también Puerta de Granada. Vamos a adelantar un poquito para ver lo que vamos a tener la semana que viene, que vamos a estar también Rambla del Manjón, vamos a seguir también calle San Francisco, vamos a conocer Camino de las Cañas, en fin, pero todo eso a través de las toponimias, es decir, qué nombres tenían, el porqué, y nos vamos a ir centrando, lógicamente, como decimos, en esos datos que al final nuestras calles nos dejan aquí y que nosotros hoy, gracias a Dios, podemos compartir con todos ustedes. Les esperamos la semana que viene, como siempre, aquí en La Alquería, los encuentros con Motril, encuentros con don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial, y con todos ustedes si así lo desean. Hasta la semana que viene. Adiós.